Se acercan las elecciones del año 2022 y con esto lo que podría ser el fraude electoral más grande de la historia de nuestro país. ¿Conoce usted cómo podemos evitarlo? Bienvenidos al Pelo en la Sopa. De acuerdo con los dos programas que presentamos anteriormente, es importante mencionar que el fraude electoral se da tanto en las elecciones locales como de carácter nacional. También se da antes, durante y después de las elecciones. Y es por esto que es importante empezar a establecer de qué manera podemos evitarlo. Es un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de carácter público y órganos de control y partidos políticos, para que juntos evitemos el fraude electoral en el año 2022. De esta manera, nosotros dentro de este programa haremos una revisión de lo que son las herramientas sencillas con las que cuenta la ciudadanía, no de grandes reformas rimbombantes que se tienen que pasar por un Congreso, que también se escogió por medio de estos riesgos que ya mencionamos en el 2018 y que de seguro no tiene mucho interés en que se hagan ajustes. La plenaria de la Cámara debatió la reforma política en la que el gobierno sufrió un revés en el proyecto y una de sus funcionarias fue señalada de haberle sugerido favores a un congresista. Si se concretan las propuestas del proyecto de reforma política y electoral que hace trámite, las próximas elecciones serán más transparentes, pero muy diferentes a lo que estas han sido históricamente en el país. 65 de 99 senadores van a pedir el archivo porque dicen que no es una reforma estructural, que es inútil para el sistema electoral colombiano. Pero para eso están las leyes y está la Constitución con la que contamos actualmente para evitar ese fraude electoral por medio de lo que son las 3 P's. Sí, de manera muy sencilla, por medio de 3 P's: prevenir, proteger y persistir. En la primera P de prevenir tenemos que tomar 3 acciones fundamentales. La primera es que exijamos a los partidos políticos que nos den esas listas de candidatos y que no conviertan los avales en una empresa o en una fábrica para enriquecerse, sino que los candidatos ocupen estos cargos con la idoneidad de poder ejecutar las acciones que necesita la ciudadanía. Y para esto, en esta primera acción de prevención, se pueden hacer solicitudes por medio de peticiones y derechos de peticiones para que nos entreguen las listas de los candidatos que se van a lanzar a estos cargos de elección popular y se pueda revisar por parte de los órganos de control y la ciudadanía. Los partidos políticos, con base en la Ley 1712 del 2014 de acceso a la información pública, están obligados a hacerlo. También en el otro mecanismo de movimientos significativos de ciudadanos es importante plantear mecanismos de control. Esos mecanismos de control son muy sencillos. Exigir peticiones a la Registraduría Nacional para que nos dé la información de quiénes son esas personas que están recogiendo esas cédulas, de qué manera están haciendo campaña antes que los partidos políticos y cómo se le estaría lavando la cara a esas personas que participaron por elecciones con partidos tradicionales y ahorita están utilizando este mecanismo. Revisar que esas firmas sean verdaderas, que no sean personas que hayan fallecido o que no se hayan comprado. También una tercera acción de prevención dentro de la registraduría es exigir por primera vez en la historia que nos hagan una auditoría al software de la asignación de los jurados de votación de aquellas personas que van a ir a cuidar las elecciones. Por medio de esas listas que envían tanto los partidos como las empresas, como las entidades públicas, para evitar que se envíen los contratistas amigos, para evitar que se envíen empresas fachadas o que los partidos empiecen a acaparar esas listas y accedan a mayores puestos, zonas y mesas de votación. De esta manera llegamos a la segunda P, y es proteger el escrutinio y las elecciones. ¿De qué manera se puede hacer? De una manera muy sencilla. Se pueden enviar testigos electorales el día de las elecciones conformados por partidos políticos, por movimientos ciudadanos o por veedurías ciudadanas para evitar que esos jurados de votación fraudulentos empiecen a cambiar los votos al final del día de la votación. Pero también es importante que esos testigos electorales estén pendientes por fuera de las mesas y las zonas de votación para evitar que se compren las cédulas o que se compren los votos, como lo explicamos en el programa anterior. También es importante que esos testigos estén después de las elecciones para evitar que nos roben las elecciones después de las elecciones, es decir, en el proceso de conteo o escrutinio. Es ahí, en los puestos en los que los jueces de la República y la Registraduría están haciendo los votos, contando los votos, en donde también necesitamos que esos testigos electorales estén pendientes. Y llegamos, por último, a la tercera P, muy sencilla: persistir. Y para persistir hay que exigirle también a la Registraduría que por primera vez en la historia del país haga una auditoría del software de ese conteo o escrutinio de votos. Sí, es importante
que esa auditoría se haga por primera vez porque necesitamos evitar que se haga el salto del canguro o la estrategia del anillo, en donde se cambiaron esos votos que no correspondían en las urnas, ni tampoco los E14 y E24 como formularios, y tampoco los que estaban en ese software. Eso ya lo dijo el Consejo de Estado. Se ha hecho la exigencia y la ciudadanía en conjunto, con una veeduría internacional, con un acompañamiento internacional, con una responsabilidad propia de los partidos, así como de las instituciones públicas, están obligados a esa exigencia de esa auditoría. De esta manera, podemos evitar el fraude electoral en Colombia y damos por concluido nuestra primera serie de programas del pelo en la sopa. No sin antes mencionarles que en esta nueva temporada de programas vamos a hablar de temas coyunturales, vamos a hablar de conflicto armado, de economía, de sociedad, de cómo está funcionando este tema de la pandemia y el COVID en el país, cómo se da la corrupción a nivel local, a nivel nacional, y también podemos hablar de otros temas que nos interesaría conocer por parte de recomendaciones suyas. ¿Qué temas quisiera que hicieran parte de nuestro programa y que les explicáramos? Muchas gracias por acompañarnos hasta esta primera temporada del pelo en la sopa. Y no olviden suscribirse a El Pelo en la Sopa para estar un pelito más cerca de ustedes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.